Desde el 2018, las organizaciones criminales han implementado un nuevo método para marcar a las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos. Pedro Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Pedro. Has investigado este tema, estuviste en el lugar y pues obtuviste estos testimonios, estas imágenes tremendas. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Elisa. Así es, pues todo comienza buscando cómo se había incrementado el secuestro de migrantes en el país en este año y en los años anteriores. La Secretaría de Seguridad Pública había mencionado que había un repunte, pero no más allá. Nos metimos a investigar primero ese tema. Resulta que en los primeros 5 meses de 2022 se tienen registrados 68 secuestros, es decir, los que se han denunciado. En todo 2021, en los 12 meses, fueron 66, ahí es ya una cifra que brinca. A partir de eso, nos ponemos a investigar dónde ocurre todo este tema y el epicentro de los secuestros a los migrantes es el estado de Veracruz. Veracruz, el 77% de los secuestros a migrantes ocurre en Veracruz. A partir de ahí, pues empezamos ya un poco más a focalizar qué estaba ocurriendo. En el sur del estado es donde se empieza a notar el incremento de los secuestros. Los trabajadores de casas donde dan atención a migrantes son los que empiezan a sonar las alertas. Y bueno, pues es ahí donde justamente encontramos este nuevo fenómeno de las bandas criminales. Secuestran a los migrantes, los que logran pagar para su liberación, su rescate y seguir adelante hacia los Estados Unidos, reciben una marca. Esta marca es un navajazo literalmente en la nariz, en el entrecejo. Lo que estábamos viendo, ¿verdad? Esta herida en la nariz, que veíamos ahí las imágenes, a navajazos para decir, este ya pagó. Exactamente, esa es la señal de que ese ya pagó y que puede continuar su camino hacia los Estados Unidos. Pero además, según lo que cuentan los propios migrantes, esa marca significa también que tienen familia en Estados Unidos. O sea, el salvoconducto no es al 100%, pues más adelante tiene de alguna u otra manera la organización criminal información de que esa persona puede, digamos, soltar más dinero que le manden de Estados Unidos. Estas marcas en los brazos, Pedro, son parte de lo mismo, son estas señales que van mandando el crimen organizado a los otros grupos que irán, por donde irán pasando los migrantes. Sí, eso tiene dos versiones. Una es que sí forma parte de estos mensajes para darles permiso de que pasen, por decirlo de alguna manera, y la otra es que son las marcas de que estuvieron secuestrados por muchos días y son las marcas que dejan las esposas. A partir de eso, las mismas personas migrantes comentan que las organizaciones criminales tienen fuertes vínculos, principalmente con las policías municipales del sur de Veracruz. Mencionan también al Instituto Nacional de Migración, a la Policía Estatal, pero principalmente son las policías municipales las que están involucradas y, por ejemplo, en las imágenes que veíamos, mencionan que son las fotografías que mandan las organizaciones a sus familias a Centroamérica para pedir justamente el rescate. Hemos dicho que no es posible este auge del crimen organizado en nuestro país, en todos los sentidos, sin la colusión o ya la integración total de las autoridades. Entonces, ¿en manos de quiénes estamos? En donde policías municipales, policías estatales, miembros del Instituto Nacional de Migración estarían coludidos dentro de esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos, de agresiones, de secuestros, de abusos en contra de personas migrantes y donde no pasa nada. El epicentro, nos dices, es Veracruz, con un 77%. ¿Qué hacen las autoridades de Veracruz? ¿Qué hace la policía? ¿Están metidos la policía de Veracruz con los grupos criminales en este negociazo que es el secuestro a los migrantes para pedir rescate a sus parientes? Desde 2006, el padre Solalinde, el padre Pantoja, recién fallecido en la pandemia, tristemente, denunciaron este modus operandi de secuestrar a migrantes para pedir rescate a sus familiares en Estados Unidos y si no pagaban, matarlos. De ahí la desaparición también de miles de personas migrantes en nuestro país. Y ahora lo que nos dices es, además tienen sus códigos, maltratarlos, sellarlos, marcarlos de esta manera para que puedan seguir adelante
siendo víctimas de a ver quién más. Así es, y un cobro de entre 70,000 y 130,000 pesos es lo que le piden, más lo que se vaya acumulando, ¿no? O las pertenencias que traigan cada uno. Nos comentabas que además los testimonios dicen, y si no nos marcan, si no pagamos, si no, a los que no lo hicieron, los desaparecen. Los desaparecen, matan. sí. Es lo que llega, lo difícil es que la información llega a las casas de los migrantes, ahí los migrantes tienen oportunidad de contar sus experiencias, pero al momento de llegar a la autoridad, pues ahí es donde se frena esta cadena, digamos, de información que podría servir para resolver al menos uno de estos delitos. Pedro, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches.